el mantenimiento predictivo, la industria 4.0, mantenimiento 4.0 y todas las técnicas que se usan tradicionalmente como mantenimiento predictivo, ¿ya? Entonces seguimos escalando, ¿no? Hemos visto el mantenimiento correctivo, hemos visto el mantenimiento preventivo y ahora vamos a ver el mantenimiento predictivo. Me dicen si están viendo la presentación, por favor. ¿Se ve? Hola. Sí, se ve, ingeniero. Ok, está muy bien, gracias. A ver cuántos se han conectado. Ya, denme un minutito. Muy bien. Entonces vamos a hablar primeramente, antes de entrar al mantenimiento predictivo, sobre las fallas que ocurren en los dispositivos, las máquinas, ¿no? Las líneas de producción, ¿no? Y vamos a ir definiendo qué es una falla. Entonces, significa que una pieza puede fallar, ¿no? Cuando la pieza queda completamente inservible, cuando ya no funciona más, ¿no? Por una parte. O funciona, pero no cumple la función satisfactoriamente, ¿no? Está a medias. Entonces, una falla. O su funcionamiento es poco confiable, ¿no? Por ahí funciona un rato, se vuelve a parar, funciona otro rato, entonces no es confiable. Entonces requiere de mantenimiento, ¿no? Ahora, para reparar la falla, obviamente puede ser una reparación, como hemos visto, temporaria o una reparación definitiva, ¿no? Eso lo hace el análisis, los de mantenimiento. Lo más importante para el tema de fallas, especialmente dentro del mantenimiento preventivo, es investigar y determinar la causa de una falla, ¿ya? Y para eso hay varias metodologías que lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan detectar o encontrar la causa raíz, esa es la palabra, causa raíz, porque causas puede haber un montón, pero una sola va a ser la causa raíz. Y si no encontramos durante el análisis la causa raíz, esta falla se va a volver a repetir más adelante, ¿no? Entonces es importante determinar la causa raíz, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué causan las fallas, no? Primero, un diseño. Hay falla por diseño, ¿no? Diseño malo, mala selección del material, ya eso viene del fabricante, ¿no es cierto? O puede ser durante la fabricación de la pieza, del componente, puede haber imperfecciones del material durante el proceso de su fabricación, ¿no es cierto? Si ha sido por soldadura, por fundición, no sé, por trabajo, por máquinas, herramientas, por el método que hayan fabricado, puede haber imperfecciones del material y esas imperfecciones del material normalmente no se ven a simple vista porque están dentro, ¿no es cierto? No son superficiales. Las superficiales lo van a detectar, pero si la falla o la imperfección está dentro, pues va a ser imposible, ¿no? A no ser que usemos
lo que vamos a llevar ahora, el mantenimiento predictivo, ¿no? Algunas técnicas que sí nos dan para poder ver si un material tiene imperfecciones. Okay. Otra causa es errores en el servicio y en el montaje. El montaje es muy importante, ¿no? Puesto que es básicamente el inicio, ¿no? de operación de una máquina, y el montaje debe realizarse de acuerdo a los planos existentes, de acuerdo a las normativas vigentes, ¿no? Y tiene que ser una persona que tenga experiencia en montaje, ¿no? Obviamente hay planos de montaje, pero hay que seguir al pie de la letra todo lo referente al montaje. También hay errores de control de calidad, ¿no? Mantenimiento y reparación. ¿Qué es control de calidad? Por ejemplo, en el montaje va a haber inspectores de control de calidad que estén todo el tiempo viendo cómo se está llevando a cabo el montaje, viendo o supervisando que están siguiendo la normativa, que están utilizando la herramienta correcta, el material correcto, las dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo realiza el control de calidad, pero si hay errores en esta gente de control de calidad, obviamente va a haber después problemas, ¿no? Va a haber fallas. Y también va a haber fallas durante el mantenimiento, ¿no? Porque no todos los técnicos de mantenimiento son, digamos, personas ideales, ¿no? Hay gente que no tiene instrucción, que no tiene el expertise que nosotros decimos para poder hacer un trabajo de mantenimiento. Por eso es necesario hacer capacitación, lo que hemos dicho en las primeras clases, hacer un training, un entrenamiento al personal técnico por parte nuestra como ingenieros, toda vez que haya una nueva tarea de mantenimiento. No está de más, ¿no? Entrenar a la gente cómo se va a hacer el mantenimiento y la reparación, obviamente. Entonces, ahí también existen errores. Otra causa de errores vienen a ser los factores ambientales, ¿no? O sobrecargas, ¿no? Factores ambientales son climatológicos, ¿no es cierto? Temperaturas, el polvo, medio ambiente, y sobrecarga sería si la máquina está trabajando a límites críticos de operación o está tal vez alcanzando niveles por encima de tolerancia de operación, ¿no? Entonces, si eso pasa, va a ser una causa de la falla, ¿no es cierto? Entonces, todas estas causas tienen que ser analizadas, ¿ya? En cuanto al diseño, las fallas o deficiencias en el diseño es cuando no se considera adecuadamente los efectos de las entallas. ¿Qué son las entallas? ¿Alguien me puede decir qué son las entallas? A ver, especialmente los mecánicos deberían saber qué son entallas. ¿Alguien sabe qué son entallas? Hola. A ver, Elmer Henry Guayuati está por ahí. Elmer. Estás con micrófono abierto, Elmer. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué es una entalla? A ver. ¿Tú sabes No, qué? no tengo idea, ingeniero. Es la primera vez que escucho ese término. Ya. El tema de las entallas tiene mucho que ver con con el tema de la fabricación de algún componente. ¿Qué es una entalla? Es aligerar los esfuerzos en algunas terminaciones de los dispositivos, de las máquinas, de los repuestos. Por ejemplo, que no termine en una esquina, sino que se le puede hacer un entalle y reducir las tensiones en una esquina, en un borde,
¿no es cierto? Tener un radio de curvatura, de tal manera que con esa entalla se puede disipar los esfuerzos que se van a acumular en ese punto cuando esté trabajando el componente. Entonces, eso es las entallas, ¿no? No tener bordes cantos, por ejemplo, tener bordes redondeados, etcétera, etcétera, con el objetivo de alivianar todas las tensiones de trabajo, ya sea por tracción, compresión, corte, etcétera, y que no falle la máquina, ¿no? Entonces, tenemos que considerar durante la fabricación adecuadamente los efectos de las entallas, ¿no? Especialmente cuando hay el proceso de fundición, entonces a veces no se consideran las entallas, ¿no? Pero ya en el proceso de fabricación de un componente, si ha sido fundido, entonces hay el trabajo de rectificación y ahí es donde se hacen las entallas, ¿no? Y eso está escrito en todos los planos de fabricación, ¿no? Las entallas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Después, otro motivo podría ser criterios insuficientes de diseño, ¿no? Falta de datos sobre tipos y magnitudes de cargas a los cuales está sometido un componente, especialmente en piezas complejas, ¿no? Entonces, criterios insuficientes de diseño. Entonces, muchos ahora están acostumbrados a diseñar en el SolidWorks, ¿no es cierto? O en otro paquete hacen diseños, pero no hacen cálculos, ¿no es cierto? A veces esos criterios de diseño, especialmente en los paquetes que usan, pueden ser insuficientes y pueden fallar ya durante la operación de este componente o de esta máquina que están fabricando o están diseñando, ¿no? Durante la operación puede fallar por lo que les digo, falta de cálculo, falta de datos, y solamente se rigen por el software, ¿no? Caso SolidWorks. Ok. Otra causa sería cambios al diseño sin tomar en cuenta los factores que incrementan los esfuerzos, ¿no? Entonces ya está fabricado el repuesto, la máquina, el equipo. De pronto queremos mejorar algo, ¿no? Suponemos que queremos reforzar algo y hacemos algún retrabajo, algún cambio en el diseño con el objetivo de mejorar su condición de resistencia. Pero tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Por ahí hacemos a la inversa y nada más por el tema de la modificación del diseño podemos debilitar la estructura, ¿no? O el proceso de trabajo del componente y va a tener una consecuencia de una falla, ¿no? Entonces son las fallas de diseño, ¿no? Como ejemplos. En cuanto a la selección de material o fallas por material, se pueden considerar datos poco exactos del material, ensayo de tensión, dureza, ¿no? Para eso, ustedes han de llevar la materia de ciencia de los materiales, no sé si los electromecánicos llevan, pero cuando se está diseñando, se está fabricando algo, se construyen probetas del material para someterlas a ensayos de tracción, de compresión, de dureza, de corte, de flexión, etcétera, etcétera, de acuerdo al diseño. Y tenemos que estar garantizados de que pasen estas pruebas y recién estemos seguros. Como les digo, muchas veces no hacen pruebas, hacen el diseño y al final cuando la máquina o el componente está trabajando, pues se produce la falla. ¿Y por qué? Por fatiga de material, por ejemplo, ¿no? Entonces son deficiencias en la selección de material. Otra causa sería el uso de criterios erróneos en la selección del material, ¿no? Criterios erróneos, que no estamos siguiendo una normativa, ¿no? Y estamos asumiendo que sabemos mucho y seleccionamos el material de acuerdo a nuestra experiencia, pero siempre es bueno corroborar con datos, tensiones admisibles, etcétera, etcétera, para la selección del material, ¿no? Temperaturas a las cuales va a trabajar, temperaturas, no sé, de congelamiento, de fusión, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener conocimiento sobre la selección del material y darle mayor importancia también al costo del material que a su calidad, ¿no? Entonces muchas veces, siempre digo esto, las empresas estatales cuando compran material, compran lo más barato,
no les importa la calidad. Y ustedes saben que cuando más barato es el producto, es de menos calidad, ¿no es cierto? Y no te dan factores de seguridad porque no lo han considerado, y la duración o la vida útil de un material de baja calidad se va a reflejar cuando falle este material, ¿no es cierto? Se rompa, se doble o falla por fatiga. ¿Está bien? Cualquier pregunta, por favor, adelante. También el tema de segregaciones, porosidades, incrustaciones, grietas, ¿no? Muchas veces, les voy a contar la experiencia en aviación, en el tema de turbinas, por ejemplo, los compresores tienen los discos acoplados al eje y estos discos son fabricados por fundición, ¿no es cierto? Pero puede, durante el proceso de fabricación del material, ¿no? Como materia prima, pueden tener porosidades dentro, incrustaciones, grietas que no se ven a simple vista, ¿no? Ya pasó muchas veces. Entonces han fabricado estos discos y ¿cuál ha sido el resultado de que ha habido una falla en el tema de material interno? Ha sido que se han roto los discos y ha habido accidentes catastróficos, ¿no? Entonces, es una imperfección del material, ¿no? Durante el proceso de formación de la materia prima. Para eso, tendremos que usar, obviamente, otras técnicas para garantizar de que no haya fallas internas. Durante el proceso de producir el material, se pueden llevar a cabo varios errores, ¿no? Y ahí es el resultado de imperfección de un material. O con el tipo de operación de la pieza, estas imperfecciones van en progreso, ¿no? Y si fuera un poro, una incrustación, una rajadura pequeña, pero con el ciclo de operación de la máquina o del componente, porque trabajan a alta frecuencia, baja frecuencia, entonces estas imperfecciones van creciendo, creciendo hasta luego producirse la rotura o la falla de material, ¿no? Entonces eso ya es peligroso. En cuanto al proceso, deficiencias en el proceso, ¿no? Son marcas de maquinado que pueden originar grietas que conducen a una falla, ¿no es cierto? Durante el proceso de maquinado pueden haber rayaduras en la pieza original que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Pero estas rayaduras pueden originar grietas, ¿no? O esfuerzos residuales causados en el proceso de deformación en frío, por ejemplo, o durante el tratamiento térmico que no se hacen siguiendo las normas establecidas, ¿no es cierto? Entonces hay esfuerzos residuales si no se hace un adecuado proceso de deformación en frío. ¿Qué es deformación en frío? Conformado en frío, ¿no es cierto? Pueden doblar, hacer trabajos en frío, pero si no tienen información de que ese material sí se puede tratar o se puede deformar en frío y lo hacen sin conocimiento, entonces están arriesgando de que algún rato se va a romper, ¿no? O en el tratamiento térmico que no siguen las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, deberían decir ponga 17 horas a 350 grados centígrados, ¿no? Entonces no le ponen a 350, le ponen a 340 y listo. O ya no hacen 17 horas, hacen 15 horas, ¿no? Entonces son fallas que sí se pueden ocurrir durante este proceso. Y luego las consecuencias son falla del material, ¿no? Pero por proceso de fabricación. Y el tema de recubrimientos inadecuados también. ¿Qué son recubrimientos? El cromado, zincado, ¿no es cierto? El anodizado, hay tratamientos térmicos para mejorar la condición superficial, ya sea en dureza o para que no se corroan, ¿no es cierto? Para corrosión. Entonces, si eso está inadecuado, no se ha hecho bien este recubrimiento, igual va a haber fallas, ¿no? O las soldaduras y reparaciones inadecuadas, ¿no? El tema de soldadura es bien compleja, por eso hay técnicos ahora NDT de soldadura que tienen certificación nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, que las empresas, las buenas empresas, sí deben
exigir ese tema de certificación a los soldadores, ¿no? Para hacer reparaciones tal cual deberían ser, ¿no? Y no inadecuadas. Muy bien. Dentro de las fallas, en el tema de confiabilidad se maneja esta curva de la bañera, que lo llama porque se parece a una bañera, la parte roja, donde en la vida útil del componente se van a presentar diferentes modos de fallas. Primero va a haber las fallas infantiles, o lo que llamamos mortalidad infantil, donde puede ser una falla de diseño, falla de proceso, falla de fabricación, que esa falla se va a producir inmediatamente después de que entre en operación la máquina o el dispositivo, ¿no? Y por eso que tienen un tiempo corto. Una vez que superan este tiempo y no falla, se supone que no ha habido fallas infantiles, no ha habido fallas de diseño, proceso, selección de material, etc. Entonces entran a contabilizar la vida útil del componente, donde se van a producir fallas normales, ¿no? Ya dentro del trabajo rutinario del dispositivo, de la máquina. Y pasado un tiempo X, va a haber fallos por desgaste, porque obviamente ya la máquina está siendo desgastada y algún rato va a fallar, porque ya está viejita la máquina, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde debemos ver si vamos a seguir haciendo mantenimiento o hay que reemplazar la máquina o el equipo, ¿no? Entonces, esta es la curva en forma general de la bañera, ¿no? Esto lo vamos a hablar más adelante en confiabilidad. Y las fallas de diseño, ¿no? Cómo se hace el análisis de falla. Por ejemplo, identificar los modos de falla. ¿Qué significa eso? La forma de fallar del producto pieza. Entonces, no sé si ustedes han llevado en ciencia de los materiales o en otra materia, cuando falla un componente, un repuesto, hay que observar cómo se ha roto, por ejemplo. Qué huellas ha dejado en el lugar donde se ha roto. ¿No es cierto? Ha sido una rotura violenta, ha sido una fatiga, ¿qué ha sido? ¿No? Entonces, solamente viendo la forma como ha fallado el producto o la pieza, sí podemos nosotros estar seguros de que sí podemos determinar una causa, ¿no? O identificar el mecanismo de falla, ¿no? El fenómeno físico involucrado en la falla. Puede ser exceso de vibración, puede ser exceso de peso, exceso de temperatura, etcétera, ¿no? Hay que identificar el mecanismo de la falla. Y finalmente, como les he dicho al principio, hay que determinar la causa raíz, que puede ser de diseño, defecto o cargas que lo llevaron a la falla. También dentro de este tema de causa raíz puede estar el factor humano. No nos olviden que más del 80% de las fallas que ocurren son por factor humano, ¿no es cierto? Entonces también hay que hacer el análisis cuando ocurre una falla del factor humano, ¿no? Puede haber una falla humana. Y finalmente recomendar métodos de prevención de la falla, ¿no? Una vez que se ha determinado la causa raíz, hay que implementar métodos preventivos para que no se repita la falla, ¿no? De eso se trata. Muy bien. Causas comunes de fallas, ¿no? ¿Cuáles son las causas comunes que se presentan a diario en nuestros equipos de mantenimiento? Mal uso o abuso de los equipos. Esto ya es por el operador, ¿no? O por producción, ¿no? Hacen abuso o mal uso de los equipos. Puede haber errores de montaje, puede haber errores de fabricación, puede haber mantenimiento inadecuado, errores de diseño, material inadecuado, tratamientos térmicos incorrectos, condiciones no previstas de operación, inadecuado control a la protección ambiental o discontinuidad de colada, ¿no? Eso es en el proceso de fabricación, o defectos de soldadura o de forja, ¿no? Entonces, un resumen esto de lo que hemos hablado más adelante, ¿no? Entonces, son causas comunes de fallas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el análisis de la causa raíz?
¿no es cierto? Entonces, efectuar el análisis de la causa raíz es lo más importante que se debe hacer, y eso a veces no se hace con una sola persona, sino se forma un grupo de trabajo para analizar esta causa raíz, ¿no? De nada sirve hacer uno solo. Entonces, la causa raíz es la causa de una cadena de causas que llevan a un defecto de interés. ¿Qué significa eso? Antes de producir la falla va a haber señales, podríamos decir, se va a anticipar una cadena de causas que no van a determinar, no van a llegar a que falle la máquina, pero van a ser causas iniciales, hasta que algún rato sí va a fallar la máquina, ¿no? Entonces hay que analizar esa cadena de causas y determinar la causa raíz. Entonces la causa raíz se usa para describir el lugar en la cadena de causas en donde se podría implementar una intervención para prevenir resultados no deseados. Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez que hemos determinado la causa raíz, tenemos que mejorar o hacer nuevas instrucciones de trabajo para hacer un mantenimiento preventivo para determinar o detectar la falla antes de que ocurra totalmente la falla, ¿no? Entonces, eso es el tema de identificar la causa raíz y luego prevenir resultados para evitar justamente esto. ¿Cuáles son las técnicas ahora para, algunas de las técnicas para poder hacer análisis de la causa raíz? La técnica de los 5 porqués, supongo que han llevado en algún lado, ¿no? Los 5 porqués. Es un método basado en realizar preguntas, ¿no? Para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular, ¿no es cierto? Entonces, es una técnica bien interesante, ¿no? Porque el objetivo final de los 5 porqués se determina la causa raíz de un defecto o problema, ¿no es cierto? Ahora, obviamente no pueden ser solo 5, tal vez pueden ser 10 porqués, ¿no? Pero en el 10º vas a encontrar la causa raíz. No sé si alguien tiene experiencia en esta técnica de los 5 porqués. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, Joel Canaviri Guarita, ¿está por ahí? Joel. Sí, Inge. A ver, No tengo idea. ¿no tienes idea de los Sí. 5 porqués? No, Inge. Y a ver, vamos a hacer un ejemplo entonces. El anterior semestre, ¿has reprobado alguna materia, Joel? No, Inge. No, nunca has reprobado algún semestre. Así es, probable. Anteriores semestres, sí. ¿Y por qué has reprobado? ¿Te has preguntado por qué? Estoy empleando la Por no técnica estudiar. de los 5 porqués contigo, por ejemplo. A ver, ¿por qué Por no estudiar. ves el primer por qué? Por no estudiar, dice. Pero yo no estoy satisfecho con tu respuesta. ¿Por qué no has estudiado? El segundo por qué te estoy preguntando. Tal vez por tiempo, algunos problemas. Ya, el tercer por qué falta de tiempo. ¿Por qué no tenías tiempo para estudiar? Tal vez estaba trabajando, ¿no? Trabajando y estudiando. Ya, ¿y por qué estabas trabajando y estudiando? Porque tal vez me mantengo solo, aunque trabajar y estudiar. Yo sí, para seguir adelante. ¿Ve? Y yo puedo seguir preguntándote por qué entonces esto, por qué el otro, hasta el final va a haber una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ahí puede ser su respuesta, ¿por qué? Porque necesitaba trabajar, porque necesito mantener a mi familia, por ejemplo. Y también necesito estudiar, entonces dedico más tiempo a mi trabajo y menos tiempo al estudio, por eso me he aplazado, me he reprobado. ¿Se ubican? Entonces, esta técnica de los 5 porqués es bien sencilla y se aplica prácticamente a cualquier situación,
¿no? Entonces, en estas fallas hay que practicar estos 5 porqués, ¿no? Entonces, ahora ya me imagino que saben esta técnica y también vayan leyendo, curioseando, ¿no? En internet qué significa esta técnica de los 5 porqués, ¿no? Es la más básica, pero es bien interesante. ¿Está bien? Ok. Otra técnica. Un ejemplo, análisis de causa raíz, ¿no? Una máquina se ha averiado. Primer, ¿por qué? ¿Por qué se averió? ¿Por qué se ha parado la máquina? Ha saltado el fusible debido a una sobrecarga. Listo, por eso se ha parado la máquina. Pero yo no estoy conforme con eso. Entonces viene el segundo por qué. ¿Por qué hubo sobrecarga? Respuesta, por una lubricación inadecuada de los cojinetes. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Tercer, ¿por qué? ¿Por qué la lubricación era inadecuada? La respuesta, la bomba de lubricación no funcionaba bien. Cuarto, ¿por qué? ¿Por qué no funcionaba bien la bomba de lubricación? Ah, porque el eje de la bomba estaba gastado. Siguiente, ¿por qué? ¿Por qué el eje de la bomba estaba gastado? Había entrado suciedad dentro. Causa raíz, suciedad en el eje de la bomba. Listo. ¿Se ubican? Entonces es una técnica muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, pero a veces funciona bien y puedes determinar la causa raíz, así de facilito, ¿no? Espero que estén aprendiendo esta técnica de los 5 porqués. Otro análisis un poco más profundo es el diagrama de Ishikawa, que seguramente ustedes han realizado. Es el diagrama del pescado o también se llama diagrama de causa-efecto, ¿no? Conocido como diagrama de espina de pez, donde a través de un grupo de personas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se reúnen y empiezan a opinar diferentes teorías, propuestas sobre las causas de un problema, ¿no? Entonces permite que representemos gráficamente el conjunto de causas que dan lugar a una consecuencia, o bien el conjunto de factores y subfactores que contribuyen a generar el efecto común. O sea, en la cabeza del pescado, aquí está un ejemplo, se pone el problema, ¿no? Y normalmente la técnica dice que hay que usar las 6 M's, o 5 M's, o 4 M's, ¿no? En función al problema que estamos realizando. ¿Qué son las M's? Mano de obra, material, método, medio ambiente, medida, máquina, ¿no? Entonces, una técnica que sí da buen resultado y ponemos el problema y va opinando la gente. ¿Por qué crees que hay este problema? Bueno, porque, por ejemplo, ha faltado mano de obra, ¿no? Faltó mano de obra. ¿Por qué? Porque no vino tal persona, estaba la licencia, no sé, van analizando, van poniendo cosas principales, después cosas secundarias y después puede haber subsecundarias, por eso es la espina de pez, ¿no? Porque las espinas van en el pescado bien cruzadas, ¿no? Entonces se van volviendo árboles cada una de estas M's, ¿no? Encontrando los diferentes problemas por los cuales se puede fallar. En material, ¿no? Ha faltado material, no han comprado material o el material era de poca calidad, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado a material con la falla. El método, ¿no? Puede ser que alguien no ha hecho bien su trabajo, ha empleado otro método, no sé, hay que analizar el problema desde el punto de vista del método, ¿no? Medio ambiente igual, ¿no? Condiciones ambientales, cómo estaba funcionando, estaba bien, estaba mal, había tensión elevada, se cortó la luz, no sé. Entonces se analiza el medio ambiente. Acá en medida, bueno, eso puede ser en función a la dosificación o algo que tiene que ver con el problema, y si no la tiene que ver la medida, no se toma en cuenta, ¿no? O la máquina misma, ¿no? ¿Qué problemas tenía la máquina? No se ha hecho mantenimiento, o ya estaba fallando antes, no le han hecho caso, etcétera, ¿no? Se van ustedes imaginando cómo se realiza esta técnica, ¿no? La del pescado.
¿Alguna vez han hecho esta técnica? A ver, Miguel Ángel Flores. Hola. Buenos días, Inge. No, primera vez que escucho de este tema. A ver, Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, ¿alguna vez han hecho? Manuel Alejandro, ¿no estás? Bueno, se conectan y se van. Luis David Resini, hola. Hola. No hay mucha gente que se conecta o qué es lo que pasa, no responde. A ver, Jimmy Alejandro. ¿Qué tal? ¿Alguna vez has hecho esta técnica del Ishikawa? Ok. A ver, uno más vamos a preguntar. Damaris Aguilar, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. Buenos días. ¿Tú has tenido experiencia con el tema del Ishikawa? Lo vi por en gestión de calidad, lo habíamos tomado un poquito en cuenta y sí hicimos una práctica. Bueno, hice una práctica más o menos basada en este tipo de técnica. Es muy eficiente, sí, pero cuando se tiene diferentes tipos de ideas, a veces el esquema se hace demasiado amplio, pero sí se tiene buen resultado. Excelente, muy bien. Entonces, todos llevan gestión de calidad, ¿no? También llevan los electromecánicos, ¿verdad? Jessica Navía está por ahí. Jessica Navía. No hay. Eddie Brandon. Sí, ingeniero. Estoy aquí. ¿Tú eres electromecánico? Sí, ingeniero. ¿Has llevado gestión de calidad? Sí, ¿Has llevado el Ishikawa? sí, lo hice. También hice una práctica respecto a ese. Ok. Ya, perfecto. ¿Por qué pregunto esto? Porque había una práctica, ¿no? Pero no lo vamos a hacer, ¿no? Porque se supone que saben hacer esto. Yo les digo que en mantenimiento esta técnica es la más usada, ¿ya? Una de las más usadas. Entonces tienen que saber quién hacer este tema, ¿no? Y puede ser que yo en el examen les pregunte, ¿no? Hagan un ejemplo de, les voy a dar un problema y ustedes en grupo me analizan, me hacen el diagrama de Ishikawa, ¿ya? No les voy a dar la práctica, se supone que han llevado. Muy bien. Otras técnicas para descubrir la causa raíz es la lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas, donde todo el mundo se reúne y opina, esto puede ser la causa, esto puede ser, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber un líder, ¿no? Un facilitador, donde vaya anotando toda la lluvia de ideas para ir analizando, ¿no? Y al final sacar determinaciones para ver o encontrar la causa raíz. Eso también me imagino que lo han hecho. Y otra técnica también importante en mantenimiento es el diagrama de Pareto, conocida como la regla del 80-20 o el 20-80 aproximadamente, quiere decir que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. ¿Alguien ha hecho esta técnica de Pareto? Yo creo que sí. Le vamos a ir preguntando. Luis Ángel Siles. Sí, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Has hecho la técnica de Pareto? Diagrama de No había Pareto. escuchado ahí la técnica. Ok, Samuel Valverde. Samuel Valverde. Sí, Inge. ¿Cómo? ¿En qué consiste más o menos? A ver. No los recuerdo muy bien, pero el nombre se me hace conocido por organización industrial. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, gracias, ya no van a hacer
el tema del diagrama de Ishikawa, solamente van a hacer el tema de Pareto, ¿no? Explicar, aquí está la práctica, explicar cómo se construye un diagrama de Pareto y ponen un ejemplo práctico de mantenimiento, que lo pueden bajar de internet si quieren, ¿no? No hay problema. Lo que me interesa es que ustedes conozcan cómo se hace y cómo se calcula y cómo se grafica, ¿no es cierto?, el diagrama de Pareto. ¿Ya? Entonces, voy a poner en el Classroom una tarea de esto. Es para provecho de ustedes, obviamente, no es por molestarles nada, ¿no? Sino es para que los que han hecho recuerden cómo se hace, porque esto sí o sí van a hacer cuando trabajen, sí o sí van a hacer el Ishikawa y van a hacer el Pareto, lo que más se usa, ¿no? Entonces, el Ishikawa ya lo han hecho, pero el Pareto es importante, ¿no? Entonces, voy a sacar esa práctica para el próximo lunes. Ok. Muy bien. Entonces, eso era lo relacionado a análisis de fallas, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Nada, ¿no? Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve. Sí, que se ve. Ok. Entonces vamos a entrar ahora al mantenimiento predictivo, ¿ya? Mantenimiento predictivo. Entonces, este mantenimiento predictivo ha nacido después del mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Porque se han ido desarrollando nuevas tecnologías, ¿no? Más modernas, más sensibles para determinar fallas específicas, ¿no es cierto? Entonces, la industria, especialmente la mecánica y la electromecánica, ¿no?, se ha visto influenciada por el tema de la electrónica, ¿no?, la automatización o las telecomunicaciones, ¿no?, que ahora están de moda, y por lo tanto se exige mayor preparación, ¿no?, para el personal, tanto operativo como el de mantenimiento, frente a estas nuevas tecnologías que nos han invadido ya prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, el requerimiento actual es mantener, ¿no?, una alta disponibilidad de nuestra industria, o sea, estamos hablando otra vuelta de disponibilidad, de confiabilidad, de mantenibilidad, pero ya usando estas nuevas tecnologías que vienen a ser el mantenimiento predictivo. Entonces, ¿cómo es la definición tradicional? ¿No es cierto? Es una técnica para pronosticar el punto futuro de una falla de un componente. O sea, vamos a predecir, vamos a pronosticar cuándo más o menos va a fallar un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente podamos reemplazarlo antes de que ocurra la falla catastrófica, ¿no? Como en base a un plan justo antes de que falle, ¿no? Así el tiempo muerto del equipo se minimiza porque no va a haber una falla. Lo voy a cambiar antes de que falle, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea del mantenimiento predictivo. Predecir o pronosticar el punto futuro de falla de un componente. ¿Cómo? Vamos a ver cuáles son esas metodologías. ¿No? Entonces aquí hay otra definición. Es lo mismo. Muy bien. Metodologías de las inspecciones, ¿no? Son varias técnicas que se van realizando a través de medición de diversos parámetros en operación de la máquina, de tal manera que podemos interpretar esos parámetros cuando estos parámetros se salen de una operación normal,
¿no es cierto? Entonces, a través de esos parámetros, nosotros vamos a saber, por estas técnicas, si este componente está bien, ya está empezando a fallar, cuánto más tiene tiempo de vida útil. Entonces, vamos a pronosticar una futura falla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vibración de cojinetes. Ustedes saben que los cojinetes o los rodamientos tienen larga vida, pero pueden tener corta vida dependiendo del montaje, dependiendo de otras circunstancias como sea lubricación, etcétera. Y si bien saben calcular, saben elegir rodamientos, le dan su vida útil, etcétera, etcétera, pero no siempre se cumple eso por factores externos. Entonces, para determinar si un cojinete o un rodamiento está trabajando bien, existe la técnica de análisis de vibración, ¿no es cierto? O también el tema de temperatura de conexiones eléctricas, ¿no? Hay los electromecánicos, saben muy bien que en los tableros, por ejemplo, de control, ¿no? Están los térmicos, si está automatizado todo el hardware está metido en un tablero, pero si los cables no están ajustados o se aflojan por vibración del funcionamiento, etcétera, la temperatura en los cables va a subir, ¿no es cierto? ¿Y cómo se detecta eso? Con una termografía, ¿no es cierto? Que son aparatitos tipo pistolas que se apuntan al lugar donde generan calor, ¿no? Y pueden generar calor por conexiones eléctricas no ajustadas, ¿no? Un ejemplo le estoy poniendo. Otro puede ser resistencia del aislamiento de la bobina de un motor, ¿no es cierto? La bobina de un motor es un estator y un rotor, ¿no es cierto? Y dependiendo de la resistencia de aislamiento, ¿no? Que se puede determinar antes de que falle, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí se pueden hacer con este nivel de inspecciones, ¿no? Entonces, el uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una perspectiva histórica de la relación entre la variable seleccionada y la vida del componente. ¿Qué es perspectiva histórica? Es todas las pruebas que hemos tomado o vamos a tener como referencia, ¿no? Otro tipo de máquina parecida a la nuestra que ya tiene su historia, ¿no? En cuanto a mantenimiento predictivo en base a los parámetros que han sido tomados en cuenta, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una máquina X, ¿no? Y empiezo a hacer la prueba, ¿no? En esa máquina X alguna variable, puede ser temperatura, presión, vibración, no sé, una variable importante. Entonces, esa variable me va a dar una cierta, como diríamos, una curva, una gráfica, ¿no es cierto? De que está bien o está mal, nos va a dar una gráfica. Pero esa gráfica la puedo comparar con otro parecido para ver cómo está, ¿no? O directamente con la gráfica del fabricante. Entonces, si mi gráfica no está bien, no está de acorde a lo que debe ser un funcionamiento normal, algo ya está pasando con la máquina. Entonces, yo tengo que saber, ¿no? Interpretar esas fallas que están, ¿no? en la medición de datos y decir, señores, este componente no está funcionando bien y de aquí, no sé, a un mes, a 2 meses, a 500 horas de operación, va a fallar. Entonces, estén atentos, pueden medir lo mismo de aquí a un cierto tiempo, ver cómo está y antes de que falle podemos reemplazar, ¿no? Ese es el mantenimiento predictivo. ¿Cómo se logra esto? Mediante toma de lecturas. Entonces hay que tomar lecturas para verificar todas esas lecturas, meterles en un patrón para ver si hay variación, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que no está pasando algo normal, sino algo anormal, ¿no? Con la operación de este componente. Por ejemplo, dice la vibración de un cojinete en intervalos periódicos hasta que el componente falle, ¿no? Entonces no vamos a esperar que falle el componente porque ya muchos otros han experimentado cuál es la vibración de un cojinete. Entonces ellos ya por las gráficas que ven
van a decir, señores, este cojinete va a fallar de aquí a tanto tiempo. O los fabricantes de instrumentos y software para el mantenimiento. ¿No es cierto? Hay fabricantes que te mandan o te venden instrumentos para monitorear algún parámetro importante de la máquina. O te dan un software para monitorear y hacer ¿cómo se llama? El mantenimiento por condición. ¿No es cierto? A través del software vas monitoreando toda tu máquina y vas sacando resultados para ver cómo está marchando. ¿No es cierto? Entonces eso es el mantenimiento predictivo. Y de acuerdo a los rangos y valores que te dan, ¿no? Ya uno con el patrón del fabricante o por la experiencia que tenga puede predecir cuándo vas a reemplazar este componente, ¿no es cierto? Entonces se hace un análisis histórico, ¿no? En la mayoría de las aplicaciones, ¿ya? Una vez determinada la factibilidad y conveniencia de realizar un mantenimiento predictivo, ¿no? Porque si nosotros tenemos solo el preventivo, podemos implementar el predictivo en una máquina, en una unidad, ¿no? Y decimos, queremos que esta máquina sí tenga mantenimiento predictivo. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso para determinar el o las variables físicas para que controlemos a través del mantenimiento predictivo el funcionamiento de esta máquina? Entonces debemos revisar en detalle las técnicas usadas en el monitoreo según la condición, ¿no? De manera que sirven de guía para su selección general. Entonces vamos a determinar en algún momento cuáles son los parámetros que debemos monitorear para ver el funcionamiento de esta máquina. Entonces la finalidad del monitoreo es obtener una indicación de la condición o estado en la cual se sitúa la máquina. O sea, básicamente tenemos que monitorear su salud, ¿no es cierto? Es igual que a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando nos enfermamos o estamos mal, nos duele la cabeza, nos sube la temperatura, nos da fiebre o algún otro síntoma, ¿no es cierto? Tenemos. Entonces nos está indicando nuestro cuerpo que algo tenemos. Pero si monitoreamos bien, nos hacemos análisis, etcétera, vamos a ver dónde está la falla, dónde está nuestra debilidad, ¿no es cierto? Entonces lo mismo es con las máquinas. Hay que hacer un monitoreo de la condición de salud de estas máquinas a través de estas técnicas. Muy bien. Ahora hay el tema de automatización, ¿no es cierto? Y este tema de automatización se ha extendido, ¿no? Y la palabra monitoreo también vale la pena ligarla con la automatización, ¿no es cierto? Entonces, un procesamiento y almacenamiento de datos, automáticamente podemos almacenar nuestros datos y posteriormente podemos analizar cómo están nuestros datos, ¿no? Pero lo podemos automatizar para que se haga automáticamente el monitoreo y no podamos estar haciendo personalmente un monitoreo, sino automáticamente lo automatizamos y a través de un software ya vamos a tener todo el monitoreo de la máquina de qué parámetros queremos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar en el monitoreo de la condición, podemos distinguir entre vigilancia, protección, diagnóstico y pronóstico, ¿no? Entonces, todo esto se hace a través de el monitoreo, ¿no? Vamos a vigilar cómo está su funcionamiento, vamos a proteger, vamos a diagnosticar qué tiene y vamos a pronosticar cuándo puede fallar. Todo a través del monitoreo de la condición, ¿no? Y aquí estamos hablando de vigilancia de máquinas. Su objetivo es indicar cuándo existe un problema, ¿no? Debe distinguir entre condición buena y mala. Y si es mala, indicar cuán mala es. ¿No es cierto? Y protección de máquinas, ¿no? Es evitar fallas catastróficas, ¿no? Una máquina está protegida si los valores que indican en su condición llegan a valores considerados peligrosos, ¿no? Entonces la máquina puede explotar, puede incendiarse,
para eso nosotros podemos implementar, ¿no es cierto?, medidas de seguridad para que inmediatamente, si pasa ciertos límites en algún parámetro, la máquina se pare automáticamente y se autoprotege, ¿no es cierto? En el diagnóstico de fallas, ¿no?, el objetivo es definir cuál es el problema específico, ¿no?, pronóstico de la esperanza de vida, ¿no? El objetivo es estimar cuánto tiempo más podría funcionar así como está, sin riesgo a una falla catastrófica, ¿no es cierto? Entonces le damos tiempo para planificar cuándo va a ser su reemplazo o para conseguir el componente, si no lo tenemos en almacén. ¿No? En el último tiempo se ha dado la tendencia a aplicar mantenimiento predictivo o sintomático, ¿no?, mediante análisis de vibroanálisis, análisis de aceite, control de desgastes, o sea, hay una serie de técnicas mediante las cuales se puede realizar esta tarea, ¿no?, de mantenimiento predictivo. Entonces, primera técnica, análisis de vibraciones, ¿no es cierto? Entonces, son vibraciones mecánicas, ¿no?, que se van para esto se va a utilizar una máquina que va a medir la vibración y a través de ella el especialista va a determinar cómo está. Entonces son técnicas específicas, especializadas, que podemos contratar a un tercero, porque hay en Bolivia varias empresas que solo se dedican al análisis de vibración, ¿no? Entonces traen su equipo, te hacen tu análisis, te hacen tus recomendaciones, pero tienes que pagar, ¿no? Porque tampoco en una empresa podemos darnos el lujo de comprar un analizador de vibración, ¿no? Porque pues, cuestan caros y no todo el tiempo tenemos que hacer este monitoreo, digamos, ¿no? Solo cuando haya necesidad. Muy bien. Otra técnica que está siendo muy utilizada ahora, está volviendo a ser utilizada, es el análisis de los lubricantes, ¿cierto? Entonces, aquí cuando entremos a la tercera unidad, vamos a ver el tema de análisis de lubricantes, cuáles son los análisis iniciales, los análisis rutinarios, cómo se hace el muestreo, dónde hay que mandar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver el análisis de aceite, ¿no?, que es otra de las técnicas del mantenimiento predictivo. Otra técnica sería el análisis por ultrasonido, ¿no? Aquí nosotros sabemos que el sonido cuya frecuencia está por encima del rango de captación del oído humano, que es a 20.000 Hz, se considera ultrasonido, ¿no?, fuera de sus rangos. Casi todas las fricciones mecánicas, arcos eléctricos y fugas de presión o vacío producen ultrasonido en un rango aproximado de los 40 kHz, ¿no es cierto? 40.000 Hz estamos hablando. Frecuencia con características muy aprovechables en el mantenimiento predictivo, puesto que las ondas sonoras son de corta longitud, atenuándose rápidamente sin producir rebotes. Entonces, por esta razón, dice, el ruido ambiental, por más intenso que sea, no va a interferir en la detección del ultrasonido, por eso es ultrasonido, ¿no? Además, la alta direccionabilidad del ultrasonido en 40.000 Hz o 40 kHz permite con rapidez y precisión la ubicación de la falla. Entonces, para este tema de ultrasonido existen equipos también especializados, ¿no?, para que sean utilizadas y determinar las fallas existentes en equipos especialmente rotativos, ¿no?, que giran a velocidades inferiores a 300 RPM, dice, donde la técnica de medición de vibración no es eficiente, ¿no? Entonces sí podemos usar ultrasonido, ¿no? De modo que la medición del ultrasonido en ocasiones es complementaria a la medición de las vibraciones, ¿no? Entonces se utiliza eficientemente sobre equipos que van rotando y que giran a velocidades superiores a 300 RPM.
¿no? Entonces, una técnica, el ultrasonido, para determinar fallas, ¿no es cierto? Por ultrasonido, fricciones, rozamientos, desgastes, etc. O fuga de presurización también, ¿no es cierto? Porque cuando hay fuga de presurización por una rajadura, por ejemplo, que no lo podemos determinar, va a emitir un sonido, ¿no?, de fuga, que puede ser muy, muy chiquitita, pero por el ultrasonido vamos a detectar esa fuga y vamos a ver luego qué tan grande es la rajadura o el problema, pero lo va a detectar el ultrasonido, ¿ya? Entonces, para eso hay equipos, como les digo, especiales. Otra técnica vendría a ser la termografía, ¿no?, que es infrarroja, que permite a distancia medir la temperatura de operación sin hacer ningún contacto, ¿no? Medir y visualizar temperaturas de superficies con mucha precisión, ¿no? Son como pistolitas que se disparan infrarrojas y te dicen la temperatura a la cual está el lugar donde estás disparando, apuntando, ¿no? Entonces, los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las cámaras termográficas son capaces de medir la energía con sensores infrarrojos, ¿no es cierto? Entonces hay que ver la longitud de onda, ¿no? Esto nos permite medir la energía radiante, ¿no?, por objetos y por consiguiente determinar la temperatura de la superficie a distancia en tiempo real y sin contacto, ¿no? Entonces una técnica muy buena, la termografía. Y otro análisis predictivo es analizar el árbol de fallas, ¿no? Este árbol de fallas básicamente es una técnica deductiva que se centra en un suceso accidental particular, un accidente, por ejemplo, y proporciona un método para determinar las causas que han producido dicho accidente, ¿no? Entonces, esta técnica de árbol de fallas nació en los años 60, ¿no?, para especialmente verificar la fiabilidad del diseño de un cohete Minuteman, dice, y ha sido ampliamente utilizado en el campo nuclear y químico, ¿no? El hecho de su gran utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos mediante búsqueda de caminos críticos como cuantitativos en términos de probabilidad de fallos de componentes, ¿no? Entonces, el tratamiento del problema se utiliza un modelo gráfico que muestra las distintas combinaciones de fallas de componentes o errores humanos cuya ocurrencia simultánea es suficiente para desembocar en un suceso accidental, ¿no? Entonces, este análisis de árbol de fallas está basado en las leyes de álgebra de Boole, ¿no?, y permite determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función a fallas básicas de los elementos que intervienen en él. Entonces, básicamente consiste en hacer una secuencia de pasos, ¿no?, para determinar y encontrar la falla. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no?, tengo una impresora, ¿no?, y de pronto mi impresora no funciona. Pero si tengo el árbol de fallas, me va a decir, ¿no?, y voy a poner, ¿no?, mi impresora no funciona, entonces te va a decir, primer paso, revise si su impresora está enchufada, tiene la tensión adecuada. Tú dices, sí, tiene la tensión adecuada. Segundo paso, no sé, verifique que haya papel en la impresora, ¿no? Sí tiene papel, entonces pase. Tercer paso, vea si no se ha atascado papel. Y si encuentro que sí se ha atascado el papel, entonces esa va a ser la causa. Y si no se ha atascado papel, voy a seguir, ¿no? Va a seguir el árbol de fallas y me va a decir otros problemas más relacionados con mi impresora. Y hasta al final del árbol de fallas te puede decir, señor, tu impresora ya no sirve, tienes que reemplazarla. No así de fácil. Entonces, este árbol de fallas tiene muchos fabricantes y si no tienen, pues los de mantenimiento lo suelen hacer a través de su experiencia, ¿no?
ha fallado esto, ¿por qué ha fallado? Entonces, para determinar qué ha fallado hay que hacer esto, hasta determinar la falla, ¿no? Entonces, eso es el árbol de fallas, ¿no? Como resumen, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay una técnica para hacer eso, ¿no? Pero como les digo, ya muchos fabricantes ya te pasan el árbol de fallas, ¿no? Para determinar qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo, no sé, tiene alta temperatura, entonces te dicen primero haga este, segundo, esto, tercero, esto, cuarto, esto, hasta que encuentres tu falla, ¿no? Entonces, pero tienes que hacer una secuencia, porque mucha gente de mantenimiento ya no hace la secuencia, se va al final, y el final dice reemplace tal cosa, y lo reemplaza. Y después vuelve a fallar, porque no había sido la falla del componente, sino era previo al componente, puede ser un sistema de indicación que está mal, algún cable cruzado, algo que está haciendo resistencia, no sé. Pero hay que seguir la secuencia de la falla, ¿no? Y la secuencia del árbol de fallas, ¿no? Es la recomendación. Ok, entonces básicamente eso era lo que quería compartirles hoy día. ¿Ya? Muy bien.